¿Qué sucede cuando una moto no prende? No hay chispa, no hay combustible y no hay compresión. Estos tres componentes son los encargados de que una moto encienda correctamente. A estos tres elementos se le conoce como básicamente el triángulo de fuego, en la que si no existe al menos uno de estos, tengan por seguro que la moto no va a prender. Pero partamos del hecho del por qué uno de estos puede fallar. Para ello debemos entender cómo funciona y cómo se compone cada uno de ellos. Pues comencemos con el que más suele fallar, la chispa. Para que exista la chispa o corriente necesitamos de unos elementos que son magneto, bobina o también llamado coronilla, CDI, TCI o llamado también ECU en motos de inyección electrónica, una bobina de alta y por supuesto negativo. Necesitamos todo ello y cada uno de ellos en correcta sincronía para poder obtener la chispa. Si uno de ellos falla, o habrá chispa pero deficiente o habrá chispa pero no lo suficiente para poder encender una moto. Al nosotros dar arranque o patada, vamos a hacer girar el cigüeñal y con esto vamos a hacer girar al magneto, donde este va a tener 1, 2, 3, muchos rectangulitos o también llamados reductores. De este tipo que tiene muchos reductores hay más en las motos de inyección electrónica, ya que su comportamiento va directamente del CKP. Es algo un poquito más complicado. Bueno, pues al girar el magneto, este reductor tendrá que pasar justo por un componente llamado pulsora o en inyección electrónica llamado CKP. Internamente este tiene un embobinado y un pequeño imán que al excitarlo con metal, sea el componente que esté hecho el magneto, esto va a generar una chispa. ¿Pero por qué? ¿Cómo funciona? Pues al excitarlo produce pequeñas señales llamadas milivoltios, que estos van directo hacia el CDI, TCI o la ECU. Pues justo aquí es donde entra la bobina o la coronilla. Hay bobinas, como no las hay, que tienen un núcleo encendido. Es un pequeño bobinado que es muy particular porque es un poco más grande que los demás núcleos que son de carga y de luces. Este en particular, al ser así de ese tamaño, es el encargado de ser la chispa para el encendido. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que hay bobinas que no las tienen, ya que funcionan directamente con corriente directa en el CDI. Pues en este tipo de bobinas que tienen este núcleo en particular un poco más grande, que nos daremos cuenta porque tiene un recubrimiento color blanco, incluso suele ser color negro, pues al girar el magneto esto generará corriente alterna, corriente mayor a 50 voltios, 60, 70 voltios. Depende si damos patada o damos arranque. Ya en arranque va a depender del estado de la batería, qué tanto CCA de potencia pueda dar para mover el motor y así equiparar más o menos la potencia que cuando damos patada. Pues estos voltios van a alimentar directamente al CDI. Para cuando el reductor pase justo por la pulsora, este vaya a generar a través del magnetismo los milivoltios que servirán como señal hacia el CDI, permitiendo este CDI esos voltajes que emite la bobina de encendido hacia la bobina de alta, dando así la bobina de alta la causante de haber chispa hacia la bujía. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que hay bobinas que no tienen este núcleo grande encendido, simplemente tienen núcleos directamente de carga o de luces, depende del modelo y marca de la moto. Pero ¿cómo funciona? Si se acuerdan, el CDI que funciona con el núcleo que tiene la bobina de encendido, esta bobina es la que se encarga de alimentar, de dar vida al CDI para que este pueda transmitir esas señales de voltaje a la bobina de alta. Pues van a haber motos en la que esa bobina, como no tiene, solo tiene sistema de carga, el CDI ya no va a ser alimentado por corriente alterna, es decir, por corriente de más de 60 voltios, de 40 voltios, no, van a ser alimentadas por 12 voltios. Y esta se encargará de alimentar lo que es el CDI para posteriormente esperar la señal de lo que es la pulsora, que este sistema IC es el mismo, y transmitir todo ese voltaje hacia la bobina de alta y la bobina de alta reflejarlo como chispa. Pues bien, hay que tener en cuenta, y es algo importantísimo, el negativo o masa, y es que necesitamos un negativo en cualquier componente o consumidor para que este pueda funcionar, y esto es normal, tiene que funcionar así porque lo dicta la ley de la electricidad. Simplemente necesitamos un positivo y un negativo para poder cerrar así un circuito. Es como en el ejemplo de un bombillo de una moto no puede funcionar solo con positivo, no, necesita un negativo y un positivo para poder cerrar así el ciclo y así poder dar vida a ese consumidor o componente. De la misma manera sucede con cualquier parte de la moto que necesite energía. Ahora, si la bobina de alta no tiene el negativo, no podrá cerrar el ciclo y no podrá funcionar. Así que estén muy pendientes si algún día no tienen chispa,
verificar bien los negativos, ya sea en la bobina de alta, en el CDI, en cualquier componente que ustedes vayan a revisar, verifiquen que tengan negativo. No hay un solo componente que funcione solo con positivo. El tablero funciona con positivo y negativo para poder encender. No comparemos esto con las señales que tenemos de bombillos de stop al frenar, que se van a encender. Estos ya son componentes de puente que nosotros al apretar, al hacer contacto, simplemente va a ser como un switch que va a transmitir la corriente hacia el bombillo. Simplemente un switch de puente, nada más. En resumen, de esta manera es como que se crea la chispa. El magneto gira, el reductor pasa cerca de la pulsora, el pulsor emite una señal directo hacia el CDI se encarga de transmitir esa alimentación que tiene a través ya sea de 12 voltios, ya sea de corriente alterna que emite la bobina con su núcleo encendido hacia la bobina de alta para transmitir ese voltaje en un voltaje muchísimo mayor para poder quedar así lo que es la chispa. Ahora vamos con el combustible. Sabemos que el carburador tiene que tener gasolina. Esto para poder el motor encender. Pero ¿cómo funciona el motor esa gasolina? Ese efecto se le conoce como efecto Venturi. Pero ¿cómo funciona el efecto Venturi? Esto es gracias al vacío que se genera en la cámara de combustión. Ese efecto de succión que se da a través de la bajada del pistón, a través del cuerpo de aceleración, múltiple de admisión. Este efecto lo que hace es que al pasar el aire que succiona el pistón por una canalización, provoca que al arrastrar aire a su paso, pues también arrastre lo que es gasolina. Para eso está hecho el carburador. Para este mismo motivo, para que al pasar aire a grandes cantidades y a una velocidad, este mismo deje salir gasolina. Evidentemente, la cantidad deseada por el mismo carburador. Esto a través de la aguja chicleres que tiene el mismo carburador. Si el carburador no le llega gasolina, pues simplemente tenemos que revisar que la llave de paso del tanque esté saliendo y no esté tapando la gasolina. Si el pistón no arrastra el suficiente aire para que arrastre gasolina, pues no enciende. Pero ¿cuándo un pistón no puede arrastrar suficiente aire? Aquí entramos a la tercera fase de la compresión. La compresión es dada por las válvulas y pistón. Si uno de estos dos no está correctamente hermetizado, la compresión será baja. Y para que un motor pueda encender, al menos con dificultad, pero encienda, vamos a necesitar al menos 90 psi de compresión. Y para que encienda un motor con normalidad necesitamos alrededor de 120 psi para arriba. Perdemos compresión cuando las válvulas no están correctamente selladas, porque el pistón al subir está comprimiendo aire y gasolina. Pero si tienen una pequeña fuga, esa compresión baja y no va a explotar esa mezcla que se está haciendo dentro de la cámara de combustión. Y esa presión baja hará que esa combinación no vaya a explotar con la suficiente potencia para que pueda volver a bajar el pistón y con todo mover el motor a las revoluciones que necesita mínimas un motor para poder encender y mantenerse constante. De igual manera pasa para el pistón y el cilindro. Si ninguno de los dos está correctamente hermetizado, con esto me refiero al que el aceite solo circule por ahí aceite para poder lubricar y que no se recaliente. Si por algunos de estos dos lados está escapando compresión, ya sea porque el pistón esté rayado, el cilindro ya tenga mucho desgaste y esté muy pandeado, haciendo que los anillos no sean suficientemente amplios para poder sellar esas cavidades, o que al bajar el pistón no succione la suficiente cantidad de aire para poder arrastrar consigo la correcta cantidad de gasolina para poder encender. Estos factores hacen que básicamente la moto no pueda encender por lado de compresión. Ahora, ¿qué pasa si las válvulas no están 100% selladas? Sin embargo, entra correcto aire, correcta cantidad de gasolina, porque el pistón está jalando mucho aire y con esto jala mucha gasolina. Y si las válvulas no están correctamente hermetizadas, esa compresión al subir se va a escapar por algún lado, ya sea que la válvula de admisión esté con fuga o la de escape esté con fuga, haciendo que se pierda compresión y no pueda explotar la mezcla. Son varias las causas por las que se puede perder la compresión. Podemos medir la compresión a raíz de una herramienta llamada compresímetro. Podemos medir las fugas donde las tengan con una herramienta madre que es probador de fugas, que se le inyecta básicamente aire a presión en la cámara de combustión, manteniendo nosotros con una herramienta el pistón en tiempo muerto superior y en fase de compresión. Así que con esto tenemos que tener muy en claro que estos tres elementos funcionan en conjunto. Si uno de ellos no funciona, ya sea no haya compresión, pero puede haber gasolina, puede haber chispa, igual no va a encender. Si hay gasolina pero no hay chispa y hay compresión, no va a encender. Entonces tenemos que verificar estos parámetros
ya directamente siendo y checando a través del manual de taller de la motocicleta. Hay motocicletas que son las motos chinas, motos utilitarias, no suelen tener este tipo de manuales, suelen tener manuales menos comerciales, pero cada componente se puede comprobar. Cada cosa que está hecha en una moto se puede comprobar. Entonces no es simplemente la excusa para coger y cambiar sin saber si ese o no es el problema. Así que cada que una moto no encienda, podemos checar estos tres factores: su presión, chispa y gasolina. Tenemos que checarla a profundidad, ya sea que no haya chispa porque no hay tierra, un componente se dañó, el CDI, la bobina de alta ya no sirve, aunque es muy poco común, o que el carburador no le esté llegando gasolina, esté tapado, que suele pasar también que el carburador tiene gasolina, pero el chicler de baja está tapado, y el chicler de baja, como su nombre lo dice, se encarga de mantener las revoluciones en mínimas, o que la compresión esté muy baja, por debajo de los 90 psi, ya sea porque esté rayado el pistón, el cilindro, o las válvulas tengan fuga. Con esto en mente podemos arreglar cualquier moto que no vaya a encender.